Iglesia, que amamos al Señor con todo nuestro corazón. Póngase de pie, gloria al Señor. Quiero invitarle a que abra su Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, para la gloria de nuestro Dios. Evangelio de San Mateo, capítulo 28. Me contesta con un fuerte amén cuando lo tenga. Vamos a darle lectura a la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y al poder de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor así, el verso 1 del capítulo 28. Lo leemos juntos. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del cielo o del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos. Este mensaje es importante hasta el día de ahora. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, y ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor, pero con gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis. Una vez más, no temáis. Id, dan las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Decimos amén a la palabra del Señor. Tome su asiento, hermano. Yo quiero hablar bajo el tema: el mensaje del ángel. Ese es el tema bajo el cual vamos a meditar en esta hora. El mensaje del ángel. La palabra del Señor nos presenta que era urgente, en este caso, hermano, sellar lo que había iniciado a través de un ministerio glorioso en la persona de Cristo. La palabra de Dios presenta en los relatos de los evangelistas una y otra vez que cuando los miran por primera vez a Jesús resucitado, o reciben el mensaje del Cristo resucitado, no lo pueden creer, dice la palabra. Aún dice la escritura que uno de los evangelistas, mientras las mujeres llegan y está una mujer llorando porque ha llegado al sepulcro y en el sepulcro no hay nadie, y mientras esta mujer llora pensando de que se han llevado el cuerpo y no sabe dónde lo han puesto, es Jesús mismo el que se presenta delante de la mujer. Pero la mujer, por causa del llanto, no puede distinguir que es Jesús el que está delante de él. Y cuando la mujer logra observar aparentemente a Jesús, pero no logra distinguir que es él, le pregunta: ¿dónde le has puesto? Tú te lo has llevado, dime dónde le has puesto. Hasta el momento en que Jesús le menciona el nombre y le dice María, y aquella mujer abre su entendimiento y le dice Raboni, que significa maestro. Entonces el entendimiento se abre y comprende que es Cristo. Se ha levantado, la palabra se ha cumplido. Alabado es el nombre del Señor. La palabra de Dios presenta en esos versos también el acontecimiento de las mujeres que se presentan. Un evangelista dice que las mujeres llevan también, hermano, parece ser que llevan fragancia para el maestro. Las mujeres no van al sepulcro porque consideran que Jesús se ha levantado al tercer día. Ellas van al sepulcro porque quieren llorar el cuerpo del maestro.
Pero al llegar al sepulcro se encuentran con esa escena. La palabra de Dios dice que la piedra ha sido removida. Los guardias están tirados a la entrada del sepulcro. Hay un ángel sentado sobre la roca o la piedra que estaba cubriendo el sepulcro. Inmediatamente cuando las mujeres se presentan, el ángel tiene un mensaje glorioso que darles a las mujeres y les dice: ustedes buscan a Jesús, no teman, porque ustedes buscan al que ha sido crucificado. Quiero decirles de que no está acá, se ha levantado, y hay que llevarle ese mensaje a todos los discípulos. Hay que indicarle que el Cristo en quien han puesto la confianza no está muerto, se ha levantado de entre los muertos. Alabado es el nombre del Señor. Porque el mensaje, hermano, sigue siendo sobresaliente e importante, porque ese mensaje sigue sobresaliendo en medio de todos. El ángel no se centra en hablarles acerca del que murió crucificado, sino que tiene preocupación por darles esta buena nueva: que el que murió se ha levantado de entre los muertos. Preste atención, por favor, a la palabra de Dios, que en cada celebración de Santa Cena Dios tiene como algo nuevo para que nuestra fe sea más sólida. ¿Por qué era importante, hermano? Porque era importante que Jesús se levantara de entre los muertos. Y porque era importante que en primer momento se presentara a sus discípulos. ¿Sabe que hay una palabra que se repite en la lectura que hemos tenido? Y es: no temas. No temas, les dice primero el ángel a las mujeres. Ustedes buscan a Jesús, al que ha sido crucificado, pero ya no está más aquí. Entren, les dicen los ángeles, revisen el sepulcro, está vacío, como hasta el día de ahora sigue vacío. Cuando las mujeres salen, les dicen los ángeles: es importante, hay que ir a presentar este mensaje a sus discípulos. Cuando las mujeres van a presentar el mensaje, la palabra de Dios dice que les aparece Jesús. Llevan una mezcla de temor y llevan una mezcla de gozo. Cuando Jesús les aparece y les dice: salve, ellas se dan cuenta, o las mujeres se dan cuenta, que no es un juego, no es una broma, es una realidad. Se había levantado de entre los muertos. La palabra de Dios presenta esa realidad. ¿Sabe por qué? Es increíble. El sacrificio de Cristo está sumamente detallado a través de los evangelistas, que presentan con sus propias palabras y según la audiencia a quien va dirigida ese evangelio, muy detallado, muy específico. Y sabes que en ocasiones uno se hace la pregunta: ¿por qué la agonía del maestro es tan especificada en los evangelios? Las ceremonias judías, en ninguna parte de los testimonios de la palabra aparece que el sacrificio que iba a purgar o que representaba o era un tipo de Cristo también siendo crucificado en la cruz, en ninguna parte aparece que el ceremonial judío maltratara el sacrificio que fuese a presentar delante de Dios. No aparece. La demanda que se exigía de parte de Dios era que la ofrenda fuera perfecta, era que la ofrenda fuera sin error alguno, para que fuera aceptado delante del Señor. Pero no aparece la aflicción del sacrificio. Mas sin embargo el profeta Isaías sí detalla cómo el maestro iba a padecer tanto, y los evangelistas presentan cómo la agonía del maestro inicia en el Getsemaní, elevando aquella plegaria al cielo, pidiendo que si fuese posible que pase de él esa copa, pero que no se haga la voluntad de él, sino que se haga como el Padre ha establecido desde antes de la fundación del mundo, que ya estuviera trazado el plan de Dios. Aunque era agonía, el maestro comienza a sudar gotas de sangre y se comienza a marcar el sufrimiento, la aflicción, la afrenta, la desesperación. Como el sufrimiento del maestro no fue simplemente entregar su
su espíritu en la cruz del Calvario, sino que antes de eso la aflicción fue aguda, fue desesperante. Un evangelista marca cómo cayó el maestro en el camino a la cruz y cómo se tuvo que levantar, cómo su cuerpo estaba prácticamente partido. El profeta dijo que iba a ser molido y como cordero mudo se iba a encaminar hacia el sacrificio para poder otorgar la ofrenda que el cielo demandaba, que tenía que ser perfecta, pura, para poder cubrir la deuda que estaba sobre el ser humano. Alabado es el nombre del Señor. Porque los evangelistas, hermanos, no solamente detallan la muerte de Cristo, porque con su muerte se hubiera pagado la deuda de nuestro pecado. Pero ¿por qué tanta agonía y tanta aflicción en Cristo? Es tan hermoso, hermano, cuando la palabra de Dios detalla que en la cruz del Calvario, al presentar Cristo como ofrenda agradable al Padre, se pagó la deuda de nuestro pecado. Pero la aflicción, la desesperación, la agonía, el sudar gotas de sangre, el caminar hacia el Gólgota, marcando tanto sufrimiento, también traería beneficios. Y el profeta Isaías los detalla a todo aquel que creyera en él. No solamente se encontraría perdón de pecados, que eso se consigue a través del sacrificio dado en la cruz. Con el simple hecho de que Cristo hubiese, hermano, muerto en la cruz, ya se pagaba la deuda del pecado del hombre. Mas sin embargo se caminó un gran trayecto de sufrimiento para entregar el sacrificio en la cruz. ¿Sabes por qué dice el profeta Isaías de que fue necesario tanto sufrimiento? Era porque también él tenía que traer sanidad a todo enfermo a través de su llaga. Por eso es que el profeta dice: a través de su llaga, hoy el que esté enfermo y ponga la fe en el Señor, también experimentará sanidad. No solamente necesitaba el hombre la limpieza de su culpa, también necesitaba que el hombre fuera restaurado por completo en aquellas heridas del alma, que a través de la causa o consecuencia del pecado el hombre caminaba herido y sangrando por causa del pecado. Pues también el sacrificio de Cristo y el sufrimiento del Maestro traería restauración plena. El profeta dice: sobre sus espaldas él cargó la paz del ser humano, para que el hombre también pudiera levantar sus manos y engrandecer a Dios, no solamente por su muerte, sino por todo su sacrificio y su entrega por amor a nosotros. Alabado es el nombre del Señor. Murió. Capítulo 28 de Mateo presenta el momento de su resurrección, que no fue muy impactante en primer momento, pero aquí se marca, hermano, la solidez de la fe de la iglesia cristiana evangélica. Aquí se consolida la verdadera entrega y la verdadera razón de ser de la iglesia del Señor con relación a su fe y a su entrega. Hasta el día de ahora la iglesia de Cristo ha sido un paradigma a los pensamientos humanos. ¿Sabe qué? Quienes más escriben con relación a la fe de la iglesia no es la iglesia, sino que son los historiadores paganos. Son historiadores paganos que son impactados por la fe de la iglesia a través de los años, y se cuestiona tanto cómo es que una persona puede llegar a un punto de entregar su vida pero no negar su fe. ¿Cómo es que una persona puede llegarse a aferrar tanto a la confianza puesta en el Señor y no echarse para atrás? ¿Cómo es que existen personas que han dispuesto a vivir para Dios, pase lo que pase y venga lo que venga? Hay historiadores paganos que no lo comprenden. La lógica humana no da respuesta a eso. ¿Cómo es que a través de los tiempos ha existido un remanente que ha dispuesto a poner los ojos en Cristo y amarlo por sobre todas las cosas, y negarse a sí mismo si es necesario, y apartarse de aquello que la palabra demande por amor al Señor? Hasta el día
día de ahora el pensamiento del hombre no puede comprender cómo es que existirán mujeres que estarán al punto de dispuestas de entregar todo lo que disponga el Señor por amor a Él. No se puede comprender, pero ¿sabes qué es lo que produce esa fe sólida, esa entrega firme? Es lo que dice Pablo: si Cristo no se levantó de entre los muertos, nuestra fe es vana, somos signos de conmiseración. Mas sin embargo, cada creyente debe de llegar al punto de experimentar la realidad de que el Cristo al que adoramos está vivo. Él está vivo, Él vive, Él vive, y esta experiencia no te la pueden contar. Por eso es que el maestro le dice a través de los ángeles a las mujeres: vayan, den el mensaje. Pero tras el mensaje va la experiencia del Señor. Cuando las mujeres llegan y le dicen a sus discípulos: no está muerto, se levantó, se levantó. Los discípulos dicen: no podemos creer. Tras el testimonio de las mujeres, el maestro entra y dice: pasa a vosotros, manifestando la realidad de que Él está vivo. Alabado es el nombre del Señor. Y espero que me entienda. ¿Estás seguro que el que adoras es el que está vivo? Porque nadie te lo puede contar simplemente. Tienes que vivirlo. La Biblia dice que esos hombres tuvieron el privilegio de verle. Caminaron 40 días con él. Se presentó delante de las mujeres. Los últimos que experimentaron la visitación y volvieron a escuchar la voz del Señor ya resucitado fueron aquellos dos hombres que vienen de Jerusalén y van camino para Emaús, y van indagando entre tantas preguntas las conversaciones, y el maestro se pone a su lado y les pregunta cuáles son esas conversaciones que llevan entre ustedes. Aquellos hombres comienzan a descargarse, no pudiendo observar que es el Cristo resucitado el que va acompañándole. Llegan al lugar donde van a descansar, y cuando el maestro parte el pan y lo comienza a compartir, los ojos de aquellos discípulos se abren y se dan cuenta de que no es otro sino que Jesucristo el que se ha levantado, y comienzan a compartir entre ellos. No ardía nuestro corazón cuando Él nos declaraba la palabra, e inmediatamente se regresan, porque no se pierde el tiempo cuando adoras al verdadero. No se pierde el tiempo. Alabado es el nombre del Señor. Lo dice que se presentó a Jacobo, a Cefas, a más de 500 discípulos, y Pablo dice: se me presentó a mí también. ¿Sabes por qué es importante la experiencia del Cristo crucificado? Yo no sé si se le ha presentado a usted, hermano. ¿Sabes qué produce la experiencia de ver palpable la realidad de la vida de Dios en nosotros? ¿Sabes qué produce? Produce solidez en nuestra fe. ¿Sabes cuál es uno de los deseos del maestro para con sus seguidores? Es que sus seguidores no le busquen por lo que de él se puede esperar o recibir. Por eso es que Jesús, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, en el verso 26, llega un momento donde muchos se le van siguiendo. Él se detiene y les dice: ustedes me siguen porque yo les he dado de comer, y ustedes tienen que trabajar por la comida que no perece, no por la comida que perece. ¿Sabes que el creyente no puede seguir al maestro por lo que de él se puede esperar? Ninguno de nosotros tendríamos que estar acá porque estamos esperando un milagro de parte del Señor. Si el más grande milagro de parte de Dios para con nosotros fue revelarnos la verdad de su evangelio y manifestarnos esa realidad en evidencia propia, porque a mí nadie simplemente me lo ha contado, yo lo he experimentado. Él es real, Él está vivo, y Él se mueve en medio de aquellos que en verdad son su pueblo. Alabado es el nombre del Señor.
Llega un momento donde Jesús detiene a la multitud y les dice: ¿sabe qué es lo que necesita la multitud que sigue al maestro, la iglesia? Comprender. Es que aquí debe ser restablecer una verdadera relación con el Señor. Tienes que comer sus carnes y beber su sangre, hablando acerca de una verdadera relación con Él. Que Cristo forme parte de ti en todas las áreas de tu vida, y que no sea necesario una motivación externa, sino que baste la experiencia con la realidad de Dios. ¿Sabes qué importante es que cada creyente obtenga esa experiencia como la tuvo Tomás? Que se presente delante de nosotros y nos diga: el Señor, aquí estoy. Mete tu mano en mi costado y también mete tu mano en mi brazo. Da evidencia o trae esa experiencia total de que no adoras al que está muerto, adoras al que estuvo muerto, pero he aquí, ahora vive. Adoras al que venció a través de la muerte al postrer enemigo del ser humano, levantándote de entre los muertos, venciendo el sepulcro y a la muerte. Por eso es que la palabra de Dios presenta que el Cristo que nosotros adoramos es el que ha vencido. Vas tras aquel que todo lo puede, vas tras aquel que todo tiene el control y la capacidad de marcar diferencia. Vas siguiendo a aquel que podrá ayudarte en las más grandes angustias que puedas enfrentar. El que tiene poder en el cielo y en la tierra. Él es el Cristo que va guiando a la iglesia del Señor. ¿Por qué es importante comprender eso? Porque el evangelio carece de sentido, hermano, cuando no tienes una experiencia con el Cristo resucitado. Y las experiencias del Cristo resucitado no se pueden compartir, las tienes que vivir. La palabra de Dios presenta en los Hechos de los Apóstoles cómo los apóstoles eran encarcelados. Mientras estaban encarcelados, un ángel descendía, abría la cárcel, les llevaba a la plaza y les decía: no tienen que dejar de hablar, no tienen que dejar de declarar la palabra, tienen que pararse y declarar la palabra. Y cuando los discípulos estaban en la plaza, comenzaban nuevamente a declarar el mensaje. La palabra de Dios presenta que los religiosos, al observar aquella insistencia, se preguntaban en su corazón: ¿dónde irá a parar esto? ¿Dónde va a parar eso? Si esos hombres acaban de estar presos, pero ahora están en la plaza y siguen gritando la palabra con denuedo, con desesperación. Llegan nuevamente los religiosos, les llaman encubiertamente y les dice: ustedes tienen prohibido hablar de ese Cristo y tienen prohibido declarar esa doctrina que ustedes presentan. Los apóstoles se paraban y decían: ustedes deben de juzgar que conviene obedecer a Dios o a los hombres, pues es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Aun cuando los apóstoles eran amenazados y sus vidas estaban en peligro, la locura del evangelio se había metido tanto que esos hombres aún despreciaban su misma vida, pero no estaban dispuestos a callar aquello que habían visto, aquello que habían oído y lo que habían experimentado, porque cada vez que ellos se paraban, presentaban al Cristo que había muerto, pero se había levantado de entre los muertos. Y aunque la gente quería callarlo, aunque el sistema religioso decía: cállense, ya no griten más ese nombre, no se podía, porque ¿quién iba a quitar esa experiencia tan palpable que el Señor les había entregado? Parecían locos en esa sociedad, proclamando un mensaje de que alguien se había levantado de entre los muertos. Pero es que así tiene que ser la locura en el evangelio, y la fe aferrada a la verdad de la palabra tendrá un giro diferente cuando te des cuenta que no adoramos al equivocado, adoramos al que vive.
Adoramos al único y verdadero Dios, que el Espíritu mismo dio testimonio, levantándolo de entre los muertos y manifestando su gloria plena, para que todo aquel que le siguiera no tuviera temor, sino que comprendiera que no va atrás el equivocado. Adoramos al que tiene el control de todo y tiene el poder, la potestad y la autoridad para tomar el control en toda dificultad que la iglesia enfrente. Alabado es el nombre del Señor. Ve al que está a su lado, hermano. Pregúntele: ¿qué te aflige? ¿Qué te aflige? ¿Qué te aflige? ¿Qué es lo que te está robando la paz? ¿Qué es lo que te ha robado la sonrisa? ¿Sabes que el Evangelio nos trajeron, hermano, para que nosotros experimentemos un sistema de vida que nunca habíamos conocido? Porque la Biblia dice que somos más que vencedores. El detalle es que algunos de ustedes no lo entienden. Por eso es que andan esa cara. ¿Sabes que no hay otro lugar donde a pesar de todo puedas sonreír sino en Cristo Jesús? No hay otro lugar, hermano. No hay otro lugar que a pesar de la enfermedad que puedas estar atravesando, puedas levantar tus manos, alabar a Dios y experimentar lo sobrenatural de las fortalezas de Dios. Sabes que no hay otro lugar, porque no hay nadie que tenga la capacidad de poder comprobarte que sus promesas son verdad, sino aquel que las declaró y aquel que se levantó para declarar o confirmar de que sus promesas son verdad. Por eso es que la Biblia dice que aquí en el Evangelio el hablar del creyente debe de ser amén, amén, sí, así es. Alabado es el nombre del Señor. Nadie puede entregarle tal capacidad de seguridad a sus seguidores. Solamente el Cristo resucitado puede darte esa paz y esa tranquilidad de que a pesar de lo que pueda estar atravesando, Él tiene el poder para decir: no temas, no te desesperes, no te aflicas. Tu confianza no está puesta en una imagen, tu confianza no está puesta en una superstición, tu confianza está puesta en aquel que dijo: yo doy mi vida y tengo el poder para tomarla nuevamente. Yo doy mi vida o pongo mi vida y la puedo tomar a la hora que yo quiera. ¿Sabe por qué se levantó? Si con su muerte tendríamos perdón de pecado, pero con su resurrección sellaría la fe de todo creyente, porque a pesar de todo el verdadero creyente no puede detenerse, porque ahí va el Cristo resucitado, marcando diferencia en toda necesidad que toque enfrentar acá en la tierra. ¿Sabe cuándo se entiende, hermano, que usted ande esa cara? Cuando su confianza está puesta en un Dios de esta tierra. Cuesta, es difícil, ¿verdad, hermano? Que la tribulación sea grande y que no le des a demostrar a nadie que estás afligido. Yo sé que aquí muchos lo hemos aprendido. A nadie le interesa tu problema humanamente hablando, solamente a Dios. Cuesta, es difícil, pero muchos, a medida que se avanza en el Señor, lo hemos aprendido a hacer. Que se te pregunte cómo estás y que digas todo bien, cuando usted sabe que no es así. Todo está al revés. Pero qué bonito se siente tener la satisfacción y la comprensión de que no va solo, no camina solo,
Por eso es que el apóstol dijo: el evangelio es algo bien diferente a la religión, porque la religión está llena de costumbres y de rituales. En el evangelio lo que en verdad se experimenta es poder, es poder, es poder, porque el que adoramos no está muerto. Él se pasea confirmando su palabra a todo aquel que ha puesto la confianza en él. Yo no sé si le puede sentir, pero eso es hermoso: adorar al que vive, cantarle al que vive y servirle a aquel que siempre estará contigo en el momento más difícil, siempre te acompañará. Por eso es que el mensaje se complementaba: dile a los discípulos que yo he resucitado y que voy delante de ellos. Allá nos vamos a ver en Galilea para confirmar la promesa. He aquí estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. He aquí estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Eso le asegura victoria a la iglesia. Eso le garantiza victoria a la iglesia. No es que todo saldrá a perfección, pero si Él nos acompaña, habrá victoria. Se pondrá difícil el camino, pero si Él nos acompaña, habrá victoria. Se pondrá duro por momentos el caminar, pero si Él va con nosotros, todo estará bajo control. Al que alaba al Señor esta tarde, si lo puedes sentir, alábalo. Si lo puedes sentir, alábalo. Si algo urge en Dios, es que el pueblo comprenda que no va solo. Y Rabay Sakira vaya Saya, Endaray Sakia vaya So, es que puedas experimentar su presencia. Vamos, alábalo, 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 alábalo. Aquí está la nube de la gloria de Dios. Endaray Sakira vaya Sama, alábalo, alábalo con todo tu corazón. Exalta la gloria del Señor. Él se pasea, Él se pasea. Vamos, alábalo, alábalo un momento más. Cierra tus ojos y alábalo. Eso es lo especial del evangelio. Es que el fundamento de la victoria de la iglesia no reside en un hombre, no reside en un profeta, no reside en una persona, reside en su presencia. Vaya Sahayaba, Endaray Sakira vaya So, reside en su presencia, en la realidad de su gloria, acompañando el caminar de su pueblo. Esa experiencia tienes que provocarla, esa experiencia tienes que provocarla. Que se mueva la gloria de Dios, que te envuelva la gloria de Dios, que no quede duda de que Él está aquí, que no quede duda que lo que estás sintiendo es su mano sobre tu vida, es su gloria sobre tu vida, porque mientras esa realidad esté palpable en tu vida, no te detiene nada, no te detiene nadie. Vas a avanzar cumpliendo el propósito que Dios ha trazado. Alguien tiene que alabar a Dios. Tómate un minuto y alábalo. Kirabai Sakendaraya Sama. ¿Qué te amedrenta? ¿Qué te aflige? ¿Cuál es su preocupación? ¿Cuál es su desesperación? Y Rabai Sakira vaya Sohaba, Endaraya Sahaya aquí ayaso. Hay poder, 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 hay poder. Aquí se está moviendo el Nazareno. A eso es que nos congregamos, para eso es que nos reunimos, para experimentar esa gloria maravillosa del Señor. Porque aunque no lo vemos, aunque no lo vemos, aunque no lo vemos, Él es el que está con nosotros. Aunque no lo vemos, Él es el que ha levantado tu cabeza en el momento de angustia. Aunque no lo vemos, ha sido su diestra la que te ha sostenido y te ha levantado y te ha tomado de la mano y te ha hecho avanzar en medio de la oscuridad, en medio de la tormenta, en medio de la incertidumbre. Aunque no lo vemos, ha sido su diestra, ha sido su gloria, ha sido... ¿Sabes qué es lo que hace que uno se pare y siga avanzando? No es verle la cara a usted, hermano. Es que de repente usted venga y diga: qué bonito el templo, qué bonita la alabanza.
si lo que hace levantarte y seguir avanzando es que Él es real en tu vida, y que su presencia es una verdad, y que aunque has llegado a momentos muy difíciles en tu caminar, como dice el apóstol Pablo y lo comprende, si en verdad Él no se levantó, entonces nuestra confianza está vacía y está hueca. No sirve tu entrega, no sirve tu alabanza si Él no se levantó. No sirve tu confianza. Nosotros somos dignos de que los ojos humanos nos vean como miserables. Eso es conmiseración, como desdichados, como una persona que se arrastrará tras algo que no existe y que no valdrá. Mas sin embargo, el apóstol Pablo dice: pero yo estoy seguro de la fe que profeso. Yo estoy seguro de lo que yo presento, dice Pablo. La palabra me da testimonio. Testifica la escritura que tendría que aparecer el Hijo de Dios, y apareció, dice Pablo. También testifica que tendría que ser crucificado, y Él también padeció por nosotros. Pero también la Biblia declara que tendría que sellarse la experiencia del Mesías levantándose de entre los muertos. Y Pablo dice: se levantó de entre los muertos, se levantó. Y Pablo da una declaración tan sorprendente, y él dice: se me presentó a mí. Yo sé de quién le hablo, yo sé de quién le predico, yo sé a quién presento. Estoy presentando al que tiene el poder, no solamente para transformar tu vida, sino para sostenerte en medio de las más grandes calamidades. Te presento a aquel que tiene el poder para sostenerte cuando los pronósticos son contrarios, y cuando todos dicen: no va a pasar, no va a avanzar, ya no seguirá, se va a quedar en el camino. Es muy grande el problema, es muy grande la angustia, está bastante difícil la prueba. Te presento al que tiene el poder para caminar sobre las aguas. Te presento al que tiene el poder para sostener nuestras vidas sin caída. Te presento al que tiene el poder, y que a una palabra de Él todo tiene el control y todo vuelve a su normalidad. Yo no sé si lo conoces, yo no sé si lo has visto en acción, yo no sé si se te ha presentado a través de esa manifestación gloriosa, que por más que otros digan no existe, por más que otros digan no, es mentira, nosotros tenemos que gritar y decir: sí, es real. Él tiene poder para sanar, Él tiene el poder para restaurar, Él tiene el poder para abrir puertas, Él tiene el poder para marcar diferencia en cual sea la situación adversa que se ha de presentar. Lo hemos visto. Él tiene el control de todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Alabado es el nombre del Señor. ¿En qué tiene su confianza usted, hermano? ¿Es en Jesús? Entonces no hay por qué temer, no hay por qué amedrentarnos. Hermano, pero está difícil la situación. Pero ¿en quién confía usted? Jesús. Entonces no hay por qué temer y no hay por qué amedrentarse. Hermano, pero usted no sabe. El problema que yo estoy enfrentando es que lo que tienes que descubrir es dónde está tu confianza, dónde reside tu confianza. No, pero el problema es grande, sí, pero es el primero que enfrentas. ¿Es el único que has enfrentado en tu caminar en el Evangelio? No, has enfrentado muchos, sin número. ¿Cuántas veces has sentido que ya no puedes? Muchas. ¿Cuántas veces has considerado que ya las fuerzas se acabaron? Muchas veces. ¿Y has quedado en el camino? No. ¿Y cómo has avanzado? No se entiende, pero hemos avanzado. ¿Y cómo es que te has restaurado? ¿Cómo es que tus fuerzas han vuelto? No se entiende. Esa es la gran diferencia del Evangelio con las religiones. Porque en el Evangelio siempre habrá algo sobrenatural que se meterá en el momento más preciso
Por eso es que a Pablo se le enseñó: en la debilidad del hombre se perfecciona el poder de Dios. Cuando el hombre dice no puedo, es cuando más fuerzas tiene, dice la Escritura. Cuando en el Evangelio dice ya no aguanto, es cuando la fuerza se multiplica. Cuando llegas a un punto donde dices ya no soporto, siento que ya no puedo avanzar, es donde lo sobrenatural de Dios se comienza a mover, y sin darte cuenta estás de pie, y sin darte cuenta vas en avanzada. Y aunque es difícil hasta el día de ahora, la iglesia ha visto marcado su caminar de esa evidencia gloriosa. Es que Él prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Por eso es que Pablo dice: ¿cómo la iglesia va a fracasar en medio del problema? No, Señor, no puede fracasar. Ante todas estas cosas, la iglesia es más que vencedor en Cristo Jesús. La iglesia no puede detenerse, porque la iglesia no depende de fuerza propia, depende del poder de Dios, depende de la gloria de Dios, depende de las promesas de Dios. Y el Dios que guía nuestros pasos es Dios fiel, que cumplirá lo que ha trazado en nuestras vidas como Él lo ha propuesto. Dale fuertes alabanza al Señor. ¿Sabes cuál es el mensaje que no se puede olvidar? Es que no adoramos al equivocado, adoramos al que venció la muerte y al sepulcro. ¿Por qué la resurrección de Cristo traerá tanta seguridad al creyente? Porque si tienes claro que Él se levantó, ese mensaje queda vacío si no lo experimentas, si no lo vives. ¿Y sabes en qué momento, hermano, se experimenta un poquito más palpable la realidad del Cristo que adoramos? Es en el momento de la angustia, es en el momento de la soledad, es en el momento del dolor, es en el momento donde todo parece adverso. Es donde es más palpable la mano de Dios, y se confirma una vez más que no estás de pie por voluntad propia ni por fuerzas propias. Estás de pie porque hay un brazo que te sostiene. Solamente ahí te das cuenta de esa realidad. Por eso es que la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, que ha experimentado esa experiencia, yo no sé si se te ha presentado el Señor cuando todos te han dado la espalda, cuando la angustia está bien severa, y cuando ha llegado la noche de la soledad y aparentemente no hay nadie contigo. Yo no sé si se te ha presentado en medio de esa soledad de una manera tan palpable que cuando cierras tus ojos puedes sentir su abrazo, puedes sentir su fortaleza, puedes sentir sus caricias, derramas lágrimas, miras para los lados y no hay nadie. Es el Señor, es el Señor, es el Señor. Y Él marca diferencia donde se hace presente. Él marca diferencia en medio de la angustia. A la presencia del Señor la enfermedad retrocede. A la presencia de Dios la oscuridad cambia por un día bastante glorioso. A la presencia de Dios la debilidad se cambia por fortaleza. A la presencia de Dios la frustración se cambia por seguridad. Y aunque el problema sigue estando ahí, tú no eres el mismo por la experiencia de la realidad del Dios a quien adoras. Así debe de caminar la verdadera iglesia, con su rostro erguido y siempre hacia adelante, consciente que el que va peleando la batalla es el Dios en quien nuestra confianza ha sido puesta. Alabado es el nombre del Señor. Ahora dígale al que está a su lado: cambie esa cara, hermano. Cambie esa cara, hermano. ¿Qué llevó a la iglesia primitiva a tener tanto coraje?
¿Sabes cuál era la profecía más difícil de aceptar cuando el maestro caminó entre los discípulos, sanando enfermos, obrando grandes cosas? El hecho de que él decía que él se iba a levantar de entre los muertos. Todos lo oían, nadie lo entendía y nadie lo creía. Jesús dijo: donde yo voy ustedes no pueden ir en este momento. Y los discípulos preguntaban: ¿dónde irá? ¿Para dónde se va a ir que no vamos a ir nosotros? Jesús estaba hablando de la experiencia de la muerte, de la sepultura y de su resurrección. ¿Cuántas veces Jesús no les dijo a sus discípulos que Él iba a morir? Porque la profecía así lo establecía, pero que se iba a levantar de entre los muertos. Era bien difícil creerlo en el momento de que el maestro lo declaraba. Por eso es que era necesario constatar esa fe. Después de eso, después de tener la experiencia del Cristo resucitado, la vida del creyente ya no podía ser la misma. Por eso es que Pablo dice: si nos entregó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas que nosotros le pidiéramos? Pablo presenta a la iglesia: es tan poderoso el Dios al que nosotros servimos y adoramos, de que constató la promesa más difícil humanamente hablando, y era levantarse de entre los muertos. Pero de esa manera selló todo discurso y todo mensaje para su pueblo. En otras palabras, al levantarse de entre los muertos, Él estaba declarando: he vencido, tengo el control de todas las cosas, y todo aquel que siga tras mis pisadas también será más que vencedor. Todo aquel que disponga a poner su confianza en mí no va a quedar tirado en el camino. Ese experimentará mi gloria, experimentará mi gloria. Por eso es que la Biblia lo único que le demanda al creyente es fe. Es lo único que te pide. Lo demás lo hará Dios. Lo demás lo hará Dios. Solamente el creyente tiene que ejercitar su fe y su dependencia de Dios. Lo sobrenatural lo hará Él. El milagro lo hará Él. Él es el que va a moverse en el momento preciso. Él es el que llegará hasta donde no puede llegar el hombre. Es Él. Pero es la fe del creyente que provocará que esa promesa sea verdad. Por eso, a pesar de todo, no puedes dejar de alabarle. A pesar de todo, no puedes dejar de servirle. A pesar de todo, tienes que aprender a glorificar en su nombre, porque al que adoras está vivo, y Él es el que va a perfeccionar su propósito en nuestras vidas. Por eso es que el evangelio no es por vista, es por fe. El creyente debe de perfeccionar ese sistema de vida a través de la fe. Por eso es que es bien ridículo, hermano, que a usted se le predique y ande metiendo la cabeza a usted por todas partes para que le profetice. Eso es ridículo. Tienes que aprender a provocar esa experiencia de la vida de Dios en ti, porque eso marca diferencia, hermano. Cuando has estado en la presencia de Dios, y nadie puede venirte a decir: no existe, no existe. Cuando has estado por las noches platicando con Él, cuando Él te ha estado ministrando y has sentido su presencia, y nadie puede decir que fue el profeta, que fue fulano, fue fulana. No había nadie, solo era yo y Él los que estábamos en la intimidad en ese momento, mientras Él se dejaba sentir conforme su voluntad. En esa experiencia debe de crecer la iglesia, para que su pensamiento cambie y para que su caminar sea seguro, comprendiendo de que no dependemos de cosas humanas, dependemos del brazo poderoso que está extendido de nuestro Dios a nuestro favor. Alguien alaba a Dios esta tarde. Que representa el mensaje de los ángeles para sus discípulos. Representa seguridad con relación a la fe del creyente. ¿Sabes que algo que se aprende en el Señor, hermano, es a sufrir de buena gana, si a Dios así le place? Y el único que lo puede hacer es aquel que ha conocido la presencia
de ese Cristo resucitado. Es el único. El que no ha llegado a ese punto de experimentar la realidad de la vida de Dios fácilmente se frustra, fácilmente cuestiona y fácilmente toca retirada. El que se queda esperando la intervención de Dios es aquel que conoce la presencia de Dios y ha confirmado que Él es fiel. Nunca ha fallado, ni va a fallar hoy tampoco. Nunca ha fallado y no fallará hoy tampoco. Alguien debe de escuchar la palabra de Dios, y eso te hace avanzar con seguridad. La presencia de Dios, la realidad de la vida de Dios, son experiencias que no se las puedes transmitir a nadie, tienes que vivirlas. Y ese es el deseo de Dios. Por eso nosotros, hermano, cumpliendo el deseo del Señor, recordamos esta tarde el sacrificio de Cristo, su muerte y su resurrección. Porque no solamente lloramos sintiendo, hermano, por el Espíritu Santo dolor por causa de la aflicción del Maestro, sino que también se mezcla tanto ese sentimiento de amor por nuestro Dios al ver cómo Él se entregó, pero también se manifiesta gozo al saber que no se quedó en la tumba, sino que se levantó de entre los muertos. ¿Sabes cuál era el único propósito? Para que la fe del creyente no fuera turbada, no fuera variable, no fuera el creyente alguien despistado o en órbita dentro del evangelio, sino que el paso que dé la iglesia lo dé seguro. La decisión que tome la iglesia la dé segura en Él, que Él sepa, la iglesia, de que es Dios el que nos sostiene. Y caminar con seguridad acá en la tierra dependiendo de Dios no lo puede hacer nadie, solo aquel que ha visto cara a cara la gloria de Dios en su vida. Solamente ese puede llegar al punto límite de su fuerza y aún seguir peleando. Solo Él tiene la capacidad de que llegue al punto máximo de su fuerza y todavía mantener su semblante erguido, su fe segura en el Señor, y decir: pase lo que pase y venga lo que venga, suceda lo que suceda, se ponga como se ponga el ambiente en el caminar del Señor, yo de Él no me aparto. Es que hasta el día de ahora Él ha sido el secreto de mis victorias. Él es el que me ha consolado en mis angustias. He llorado sin número de veces, pero no he llorado solo. Él ha estado conmigo, haciéndome comprender su voluntad y su propósito. Hay momentos de incertidumbre donde no se mira con claridad a la distancia, pero su mano me ha dado seguridad de que hay que avanzar, porque todo está bajo el control del Señor. Alabado es el nombre del Señor. En Él reside la seguridad de la fe del creyente. ¿Sabes por qué es importante que el creyente tenga la experiencia con la presencia de Dios? Inevitable, hermano. Por eso es que no se puede comprender cómo hay muchos cristianos que cambian la verdadera gloria de Dios por la emoción. La emoción te deja mal parado en el momento de la angustia. La emoción te hace agachar la cabeza cuando la angustia te quiere abrazar y no tienes capacidad para enfrentarla. Por eso es que la iglesia no puede caminar a ciegas. Usted tiene que saber a quién le canta. Tiene que saber por qué sirve de esa manera. Tienes que aprender a ver con los ojos de la fe. Tienes que aprender a poner tus ojos en Cristo, en el autor y consumador de la fe. Tienes que tener claro de que Él es la razón por la cual cantamos. Él es la razón por la cual servimos. Él es la razón por la cual nos entregamos. Él es la razón por la cual, a pesar de todo, no nos detenemos. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Él, y esa experiencia no faltará. Esa realidad de la vida de Dios no cesará en ese creyente que ha dispuesto tener su seguridad en el Señor.
vas a ver tanto la mano de Dios, y la fe una y otra vez será confirmada de que no pierdes tu tiempo. Vas por el camino firme y el camino correcto, porque ahí estarán las marcas y las evidencias de que no vas solo. Yo no sé si alguien lo ha experimentado, pero qué hermoso es cuando creces en la dependencia de tu Dios y no en la dependencia de una persona o de un sistema de religión. Qué bonito es cuando enfrentas un problema y no corres desesperado de un lado para otro, sino que tienes un lugar donde caer de rodillas y echar tu ansiedad sobre aquel que tiene el poder para poder sostenerte en medio de esa dificultad. Gloria a Dios por esa iglesia que a medida que los años han pasado, no es una iglesia desesperada y angustiada o amedrentada, sino que es una iglesia que al golpe que se presenta en su caminar sabe apartar ese espacio de intimidad, caer de rodillas y derramar su alma delante de aquel que vive, delante de aquel que inclina su oído y tiene el poder para dar respuesta. Gloria al Señor por aquella iglesia que cuando llega la dificultad, su desesperación no es retroceder, su desesperación es buscar ese espacio donde caer de rodillas y decirle a Dios: ayúdame, una vez más necesito tu auxilio, una vez más necesito que la fuerza se multiplique y la experiencia del poder de Dios se hace presente. Qué bonito. La seguridad de la fe del creyente consiste en el Cristo resucitado y en esas experiencias que solamente Él te da y que no se pueden negar. Decía un joven en una ocasión mientras lo evangelizábamos, un joven muy necio, hermano, necio. Lo evangelizábamos, nos dejó hablar. Luego dijo el muchacho: ahora permíteme opinar a mí. ¿Sabe qué pienso yo de la religión?, dijo el joven. Para mí la religión es un invento. Es un invento del hombre. La religión es inventada por mujeres, hombres y jóvenes cobardes que no tienen la capacidad de enfrentar sus problemas y tienen que inventar a un Dios. Tienen que inventar que ese Dios oye y tienen que inventar que ese Dios les ayuda en medio de sus adversidades. Pero en realidad Dios no existe, dijo el joven. Para mí Dios prácticamente es un padre que le entregó a la humanidad como un juguete a su hijo llamado Jesús, y se burla de algunos que sufren y se goza con otros que quizás también gozan. Pero para mí la religión no existe y esa es mi opinión, dijo el muchacho. Y yo le dije: bueno, entonces ya opinaste hoy, déjame opinar a mí. Porque ¿quién, hermano, podrá evitar que alguien hable de lo que ha experimentado? ¿Y quién podrá venirnos a decir que no es real? Y entonces, ¿quién es el que nos ha sanado cuando hemos estado enfermos? ¿Quién es el que nos ha sostenido en el momento de la angustia? ¿Quién es el que ha levantado nuestra cabeza cuando no hemos podido ya más levantar nuestra cabeza? ¿Quién es el que ha enjugado nuestras lágrimas cuando en medio del dolor más angustiante ya no hemos podido avanzar? Momento, los cielos cuentan la gloria de Jehová y el firmamento también anuncia la obra de sus manos, y nosotros damos testimonio de que Él vive. Él nos ha sanado, sus promesas han sido verdad. Ha sido tan palpable la gloria de Dios en nuestra vida que por más que se levanten diciendo no se levantó. Momento, Pablo dijo que se le había parecido a él, y aquí hay un remanente que también tenemos que levantar las manos y testificar: también yo lo conozco, yo también lo he visto a mi favor. Él se me ha aparecido a mí y su gloria ha sido palpable en mi vida. Alabado es el nombre del Señor. ¿Sabes cuál es un segundo ejemplo que manifiesta seguridad en el creyente mientras avanza en el Señor? No solamente son las promesas de Dios que son verdad,
sino la evidencia palpable que nosotros, hermanos, vemos. Usted constantemente, mientras viene a la iglesia, se sienta a la par de una hermana o un hermano que en otro tiempo nunca lo habríamos conocido, hermano. Y yo le aseguro que si lo hubiéramos conocido, no estuviéramos tan tranquilos ahí sentados a la par de él. Algunos la cara tienen, hermano, de malacates, pero esperamos en Dios que solo la cara. Pero nunca podrías estar a la par de esa hermana. Supieras cómo le decían antes. Hoy le dicen la hermana. Hoy le dicen el hermano. Hasta siervo le dicen a usted. Y usted bien alegre porque le digan siervo. Sierva le dicen a usted. Y usted bien alegre porque le dicen sierva. Pero usted no sabe de dónde viene esa mujer y de dónde viene ese hombre. Solo lo sabe Dios. Y lo sabemos nosotros. De ahí nadie más sabe de dónde nos fueron a sacar, hermano. Pero al ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas, queda, hermano, inaludible. No se puede negar. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a la iglesia: si Él no se levantó de entre los muertos, nuestra fe es vana. No vale la pena seguir esperando en Cristo. Estás enfermo, no vale la pena seguir esperando en Cristo, porque no se levantó. Y un muerto no puede confirmar sus promesas. Si estás en angustia, no vale la pena seguir confiando en el Señor, porque no habrá respuesta. Ese es el gran engaño de la religión, porque la religión no puede hacer nada. Los dioses no pueden hacer nada por su peregrinaje o por el remanente que le sigue. Mas sin embargo, Pablo dice: pero Él se levantó de entre los muertos. Entonces significa que si estás enfermo, sigue esperando en Él, porque Él se va a glorificar. Significa que si hay angustia, sigue esperando en Él, porque tarde o temprano la angustia va a cambiarse por gozo y el lamento se cambiará por alegría. ¿Y cuál es una segunda evidencia? Y esto genera seguridad en el creyente: el cambio de vida que ha producido el Cristo resucitado en cada uno de nosotros. Mire, hermano, no somos ni la sombra de lo que antes éramos. Y Pablo dice: si Él no se levantó, entonces nuestra vida está llena también de desgracia, de pecado. Estamos sujetos a esclavitud. Estamos esclavos de los deseos de la carne. No tenemos en realidad una libertad que disfrutar. Si Él no se levantó de entre los muertos, entonces nuestra alabanza es vana, porque ¿qué testificamos? Si no se levantó, entonces seguimos en nuestro pecado. Nuestra vida está llena de desgracia, está llena de sinsabor, está llena de fracaso, está llena de tristeza, está llena de llanto. Si Él no se levantó de entre los muertos, entonces seguimos en ese sistema de vida que solamente produce tristeza y desgracia. Mas sin embargo, ahí está la evidencia de que el Cristo que adoramos, Él no está muerto, no se quedó en la tumba, se levantó. ¿Dónde está la evidencia? Revísese. Mire cómo su vida ha dado un giro total. Mire cómo su vida hoy es diferente. Mira cómo ahora podemos ver para atrás y podemos ver un ayer y podemos ver un día glorioso. Y más allá podemos levantar nuestra vista y guardar una esperanza en la herencia espiritual que aguarda a los santos, y es la patria celestial. Mira la evidencia del poder de Dios. Por eso es que el evangelio no se resume en un sistema de costumbre. El evangelio da por sentado que es evidente el poder de Dios, donde en la transformación de nuestra vida no ha dejado ni marca alguna. Nadie pudo hacer tan perfecta la obra como la ha hecho Dios. Alabado es el nombre del Señor. ¿Te acuerdas cómo era tu vida en otro tiempo, hermano? ¿Te acuerdas a qué estabas sujeto constantemente? ¿Te acuerdas cuántas noches lloraste esperando que las cosas fueran diferentes?
¿No te acuerdas cuántas madrugadas saliste de tu casa mirando para el cielo diciendo: si en verdad existes, cámbiame, te necesito? ¿Te acuerdas cuántas veces con el traguito en las manos temblando dijiste: si en verdad existes, cámbiame? ¿Te acuerdas cuántas veces llegaste a un punto en tu autoestima de desgracia total? Algunos de ustedes llegaron a pensar quitarse la vida, hermano, en otro tiempo. Algunos llegaron a considerar de que era la muerte la salida más justa al sufrimiento que se estaba experimentando por causa del pecado. ¿Te acuerdas cómo era tu vida sujeta a fracaso y a desgracia? No podías levantar tu cabeza. Todos nosotros mirábamos solamente para abajo porque hasta nuestro pensamiento estaba cautivo. ¿Cuántas veces pensaste que por causa de ese purito de marihuana ibas a terminar muerto? ¿Cuántas veces pensaste que en medio de ese ambiente de tomar todos los fines de semana y de terminar en las cantinas después de que te pagaban, así iba a terminar tu vida? Así tendría que haber terminado tu destino, ahogado, bebiéndote una cerveza, experimentando el pecado, la desgracia de ese sistema de vida. Por eso es que el apóstol Pablo dice: si Él no se levantó de entre los muertos, significa de que todos nosotros somos hipócritas y aparentamos lo que no es. Pero si Él se levantó de entre los muertos, dice el apóstol, hay que permanecer en la libertad en la que Cristo nos ha hecho libres. Si Él no se levantó de entre los muertos, entonces nuestra entrega y nuestra alabanza es vana, se queda hueca. Pero si Él se levantó de entre los muertos, alguien debe de mantener gratitud por tanto amor y tanta misericordia revelada en nuestras vidas. En el momento de más grande angustia fue cuando Él apareció y dispuso hacer vivas las promesas en nuestras vidas. ¿Quién fue, hermano, el que extendió su brazo? Y si Él no se hubiera levantado de entre los muertos, la experiencia del Espíritu Santo no fuera realidad en la iglesia. Si Él no se hubiera levantado de entre los muertos, esas experiencias que hemos tenido. Yo recuerdo que cuando Dios comenzó a tratar conmigo y estuvimos, hermano, en un peligro de muerte, que así como usted, no sabemos cómo es que no estamos muertos. Y el proceso pasó. No entendemos cómo es que en una ocasión, por causa del pecado, como a muchos de ustedes les pasó, apuntando su cabeza, se disparó aquella arma, pero jamás disparó. El gatillo se jaló, pero no disparó. No sabemos qué era lo que había pasado. ¿Cómo es que aquella experiencia tendría que terminar en muerte y en tragedia, y no terminó en muerte y en tragedia? Terminaste vivo después de ese proceso de enfermedad, de ese proceso de peligro, de esas amenazas de muerte, de esa balacera. Terminaste vivo. En ocasiones viendo para atrás y preguntándote por qué, hasta que Dios te hizo entender de que había un plan trazado y que Él había comenzado a trabajar. Yo no sé a cuántos de ustedes les dijo en algún momento, algún familiar, algún hermano, alguna hermana: hijo, Dios ha comenzado a trabajar contigo, esta noche ha comenzado a trabajar contigo, y Dios no descansará hasta que cumpla lo que ha trazado contigo. Yo no sé a cuántos les llegó ese comentario donde alguien se paró y dijo: todo lo que pase a partir de ahora será la consecuencia de la dureza de tu corazón, porque ya Dios ha comenzado a echar a andar el plan que ha trazado contigo, y Él no va a descansar hasta cumplir su propósito. Y aunque no lo entendimos en primer momento, hoy damos gracias, porque la medicina de Dios duele, pero es efectiva. La medicina de Dios duele, pero produce lo que en verdad se espera. Alabado es el nombre del Señor. Y mira dónde te encuentras hoy. Porque el que adoramos está vivo. Y cuando Dios quiso meterse en tu vida y comenzar a trabajar, nadie lo paró, hermano. Un día, testificando con un amigo religioso,
Le decía yo quisiera que experimentaras lo que yo estoy experimentando. Porque los que hablamos del amor y de la presencia de Dios, en ocasiones hasta lloramos hablando de esa realidad. El que es muerto, hermano. Y el que no tiene nada de Dios ni la vida de Dios, ese así va a terminar su caminar. Pero aquellos que sabemos de lo que hablamos, yo le decía a este muchacho, yo quisiera que sintieras lo que yo estoy sintiendo. Me dijo este muchacho, me di cuenta del proceso que viviste hace un par de días. Y yo con alegría le dije, no hombre, no te preocupes. Hemos entendido que lo único que quería Dios era socarnos el tornillo que se nos había zafado. Y gloria a Dios porque lo hizo, le decía yo. Porque a pesar de todo ya entendemos que si en alguien hay vida, es en Cristo Jesús. Si a alguien vale la pena dedicarle nuestro tiempo, es a Cristo Jesús. Y muchos de ustedes también se han detenido diciendo, ¿por qué no me llamó antes? ¿Por qué no me llamó antes? Nosotros damos gracias a Dios porque le hemos podido entregar parte de nuestra juventud al Señor y no estamos cansados. Al contrario, estamos más enamorados del Señor, porque hasta el día de ahora nos ha ido bien con Cristo. Hasta el día de ahora hemos encontrado en Él todo lo que nuestra alma necesitaba. Hasta el día de ahora, como dijo Pablo, hemos experimentado la plenitud, hemos experimentado el gozo pleno, hemos experimentado la vida en abundancia en la presencia de el Señor. Gracias a su plan trazado y a la obra que Él dispuso hacer en nosotros. No sé cómo te cerró el camino el Señor. No sé cómo comenzó a acercar las salidas y las opciones en tu vida para dejarte solamente una. Solo conozco mi caso. Pero Dios ha sido fiel. Y no fue un pastor, no fue un predicador. Yo a usted ni lo conocí, hermano. No fue un profeta, no fue un hombre. El que de repente dispuso comenzar a trabajar conmigo fue Dios. Fue la mano de Dios la que dispuso cerrar el espacio. Y aunque peleaste mucho tiempo para no comprender o no dejarte caer sobre la voluntad de Dios, peleaste y peleaste. Y por eso es que le hemos dicho hasta el día de ahora, nadie le ha podido ganar a Dios. Todos hemos terminado de rodillas con nuestro rostro en el piso, derramando lágrimas, diciéndole, si algo puedes hacer conmigo, si hay algo mejor para mí, si hay algo para mí diferente a esta vida, aquí estoy. Y qué bueno es, hermano, que todas esas respuestas se nos otorgaron a esa pregunta: si existe, sáname; si existe, cámbiame; si en verdad existe, transforma mi vida. Y como Él existe, la evidencia viva de ello es que estás acá levantando tus manos y experimentando el gozo, la paz y la plenitud de su presencia. Vamos, alaba a Dios esta tarde con ese fuerte aplauso. Primera de Pedro capítulo 1 y terminamos. Primera de Pedro capítulo 1. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios en el verso número 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué dice el apóstol? Por la resurrección. Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Mira, dice el verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pedro dice de que la herencia reservada para nosotros, que hemos experimentado el poder de Dios y que es a través de la fe que la hemos recibido,
y que se selló, dice Pedro, cuando Él se levantó de entre los muertos. No se puede discutir, no se puede cuestionar, tampoco se puede explicar. Por eso esas palabras que Pedro menciona en el verso 3, no hay palabras humanas que puedan comprender, hermano, o puedan presentar de manera eficaz la razón por la cual usted y yo hemos experimentado un cambio de rumbo. Cuando nos dirigíamos hacia el infierno por causa de nuestro pecado, no se puede explicar cómo por causa del poder de Dios que quiso manifestarse, nos cambiaron el infierno por el cielo. Y nos cambiaron el camino de desgracia por causa de la consecuencia del pecado por un camino de plenitud de vida en la presencia del Señor, limpiando nuestras culpas. El apóstol dice: no se puede explicar cómo es que esto se ha otorgado a personas como nosotras, mas sin embargo, dice el apóstol, eso es seguro. La herencia del justo está reservada en el cielo. ¿Quién lo garantiza? Que Él se levantó de entre los muertos. El apóstol Pedro o el apóstol Pablo lo dice de otra manera. ¿Sabe por qué Él se levantó de entre los muertos? Porque Él ha sido primicia de los que se levantan. Él es el primogénito entre muchos hermanos, porque tras Él irá también la iglesia. Al sonar la trompeta, los muertos en Cristo se levantarán primero y saldrán al encuentro con aquellos que también seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y saldremos al encuentro con nuestro Dios. El apóstol dice: esto es seguro. ¿Quién lo garantiza? La vida de Dios en medio de la iglesia, las arras del Espíritu, la presencia del Señor le garantiza a la iglesia que vamos de paso, somos de la patria celestial. Allá en el cielo nos están esperando. Por eso es que esta tarde recordamos no solamente el martirio, la muerte, la sepultura, sino que también la resurrección de Cristo. Y la Santa Cena recuerda una promesa gloriosa, y es que esto se hará mientras la iglesia está en la tierra y esperemos Cristo aparecer en los aires. La iglesia jamás se va a detener, hermano, hasta haber cumplido su propósito, y es verle cara a cara, tal y como Él es. A la verdadera iglesia, constantemente la presencia de Cristo en medio de ella le confirma que no se puede detener, que tiene que seguir adelante en medio de la adversidad. No se puede detener viendo para los lados, porque ya Dios nos otorgó el más grande privilegio, y es el de haber sido aceptados en la familia de Dios. Hoy somos hijos de Dios, pero sobre todo hay una promesa que al creyente también le da vitalidad mientras vamos por el paso de esta tierra, y es que en el cielo hay también para nosotros herencia espiritual. También en el cielo nos están esperando, y la Biblia también da testimonio. Todo está preparado, todo está preparado. Solamente falta la novia, solamente falta la invitada de honor, y es la iglesia de Jesucristo. Y el pueblo del Señor dice: ahí donde está, incline su rostro. Este mensaje no se va a detener, siempre se va a recordar. Tienes que caminar con seguridad, tienes que deleitarte en la novedad de vida que Cristo te ha otorgado, y tienes que levantar tu vista más allá de lo que se ve. Tienes que poner tus ojos donde está Cristo, allá en los cielos. Ahí está nuestro tesoro, y de ahí esperamos a nuestro Señor. Nuestra esperanza está guardada en los cielos. Dale gracias a Dios esta tarde. Invitamos a aquellos amigos que estén entre nosotros sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Queremos invitarte. Es tiempo de buscar a Dios. Ya no vayas lejos de Jesús. Cristo te ama, y Él está dispuesto a hacerte participante también de la bendición que ahora disfrutamos como el pueblo de Dios. ¿Habrá algún amigo esta tarde que quiera tomar esa buena decisión de entregarle su corazón a Cristo? No te vas a arrepentir.
La vida tiene sentido y vale la pena vivirla en Cristo Jesús. Fuera del Señor, todo es un espejismo, todo es una ilusión. Pero es tu decisión esta tarde. El tiempo es breve. Tenemos que pasar a la ceremonia de la Santa Cena. Pero no quisiéramos cerrar este tiempo sin que usted tenga la oportunidad de buscar a Dios. ¿Qué haces lejos del Señor? Se paga caro decirle no a Jesús. Se paga caro aquí en esta tierra. Y se paga caro también por la eternidad. Los servidores invitan a los amigos mientras damos las indicaciones. Los que hemos estado, hermano, esperando este momento de la participación de la Santa Cena, queremos recordarle como misión. Tenemos también, hermano, requisitos. Y es que usted debe comprender la diferencia, hermano, o el propósito del pan y de la copa. No se puede tomar apresurado. Usted tiene que venir, hermano, vestido honestamente. Usted nos visita y va a participar de la Santa Cena. No se puede pasar con camiseta sport. Se debe de pasar con la vestimenta ordenada, que también manifiesta que hemos conocido a Dios y Él nos ha mostrado la seriedad de lo que es el Evangelio. Debe de estar bautizado. Si tiene una relación, debe de estar casado. Y debe de autoanalizarse si está listo para participar del pan y de la copa. Si no hay nadie esta tarde que quiera entregarle su corazón a Jesús, póngase de pie, iglesia. La mayoría conocemos, hermano, el mecanismo. Dios bendiga a los hermanos que están también muy pendientes, hermano, de la realización de este culto de Santa Cena a través de los medios. Muchos hermanos fuera del país también simulan ese propósito. Venga, adelante entonces. Aquí está una alma para el Señor. La sangre de Cristo sigue siendo efectiva, hermano. La sangre de Cristo sigue salvando y sigue restaurando. Bienvenida a la familia del Señor. Acá, hermano, acá. ¿Habrá otra persona entre nosotros que quiere entregarle su corazón a Jesús? No te vayas sin Cristo. Jesús te ama. Cierre sus ojos, iglesia. Entramos en un momento de adoración mientras somos testigos de la confesión de fe de esta dama. Levante su mano derecha al cielo. Eso es. Cierre sus ojos y repita esta oración después de su servidor. La iglesia adora a Dios con sus palabras. Repita esta oración. Señor Jesús, en esta hora yo te confieso como Señor y Salvador de mi alma. Sé que tú eres Dios. Perdona mis pecados. Borra mi nombre del libro negro de Satanás y escríbelo en el libro de la vida. Gracias te doy por salvarme esta tarde. Amén. Padre buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta dama que ha tomado a bien, Señor, el aceptar la invitación que tú le has otorgado. Te pedimos esta tarde que le selles con tu Santo Espíritu. Le reclamamos hasta el rapto de la iglesia. Ayúdale, Señor, a serte fiel y a sujetarse en obediencia a tu palabra. Que tu presencia no falte en su vida. Que ella pueda dar testimonio de que tú cambias y transformas la vida del ser humano. Gracias te damos. Amén y amén. Fuerte ese aplauso al Señor. Bienvenida a la familia del Señor. Muy bien, iglesia, cierre sus ojos, levante sus manos. Vamos a entrar a un momento de adoración. Los servidores nos indican, hermano, usted no puede pasar a participar de la Santa Cena apresuradamente. Para eso se le predica la palabra a usted, hermano. La Biblia dice que el que no discierne en el significado y propósito del pan y de la copa, juicio, come y bebe para sí. Por eso usted debe de tener muy en claro de que esto es muy delicado. De repente toda la línea, hermano, va a pasar Santa Cena, todos los que están a su lado, pero usted no viene preparado. No caiga en el error, hermano, de ser arrastrado, porque toda la cola va moviéndose. Usted también no quiere quedarse ahí. Recuerde que el compromiso la iglesia lo tiene con Dios.
y no con la gente. Es Dios quien pesa también el amor, la devoción y la entrega de su iglesia para con Él. Esto solamente nos prepara para perfeccionar nuestra sinceridad y nuestra fidelidad para con Dios. Así que cierre sus ojos. Dejamos a nuestros hermanos del grupo para que nos dirijan en un tiempo de adoración, mientras cada uno de los servidores indican, hermano, el paso de cada línea. Adoramos al Señor con todo nuestro corazón. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Aleluya, aleluya, el Señor poderoso es. Podemos declararlo esta tarde al Señor, todos juntos. Aleluya, aleluya, el Señor poderoso es. Podemos cantarte a ti, Señor. Aleluya. Eso es, que se oiga fuerte. Santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo,
tú, digno eres tú. Podemos declararlo con todo nuestro corazón. Aleluya. El Señor poderoso es. Aleluya, solo a ti, Señor. Aleluya. Vamos a declararlo fuerte. El Señor poderoso es. Solo a ti cantamos, Cordero de Dios. Aleluya. Santo. Vamos, que se oiga toda la iglesia. El Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo Señor, el Señor Dios. Digno eres tú, digno eres. Vamos, que se oigan las voces. Tú eres santo. Esta alabanza es para ti, Señor. Poderoso, digno eres tú. Digno eres tú, tú eres santo. Al que fue inmolado en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Poderoso, digno eres tú. Vamos a declararlo todos juntos. Tú eres santo, santo eres tú, Señor, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, decláralo, tú eres santo. Por siempre el Señor Dios, digno eres tú, digno eres tú, Señor, digno eres tú, santo eres tú, santo eres tú. Gloria al Señor. Siga adorando a Dios con sus palabras. Dios bendiga al remanente que sigue pasando a tomar el pan y la copa. Dios bendiga al pueblo también que nos está sintonizando esta tarde. Estamos en la celebración de Santa Cena acá en las instalaciones de la Iglesia Central, como cada primer domingo realizamos. No te quedes callado, adora a Dios con tus palabras. Sabes que en tu verdadera adoración nadie tiene que guiarte, porque el que está agradecido no puede cerrar su boca. Dios ha sido fiel y nos ha bendecido, y aquí se siente la presencia de Dios esta tarde. Él está en medio de nosotros. Así que cierra tus ojos y seguimos adorando a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Tú eres digno, tú eres digno, tú eres
tú eres digno, Señor, tú eres digno, tú eres digno de adoración y Rey glorioso y majestuoso, tú eres digno, tú eres digno de adoración y Rey glorioso, Él es majestuoso y majestuoso, tú eres digno, tú eres digno de adoración. Tú eres digno, Señor, tú eres digno. Escucha la alabanza de tu pueblo, Señor. Tú eres digno de adoración. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno de adoración. Levanta tu voz y decláralo. Y Rey glorioso, majestuoso y majestuoso, tú eres digno y tú eres digno de adoración. Y Rey glorioso, Él es majestuoso y majestuoso, tú eres digno y tú eres digno de adoración, de adorar. Aleluya. Ahora con tus palabras adora al Señor. Solo un minuto, cierra tus ojos y adora a Dios. Yo no sé si hay alguien agradecido esta tarde en este lugar. Yo no sé si hay alguien que puede levantar su voz esta tarde y dar gracias al que fue inmolado, a Cristo Jesús, el que tomó nuestro lugar, el que pagó la deuda, aquel que quiso manifestar su amor, colocándose en el lugar que nosotros merecíamos, y quiso ofrendar su vida por amor a nosotros, para que hoy fuéramos la iglesia del Señor, llenos de gozo, de paz, de bendición, de gracia, del favor de Dios. Vamos, dale gracias al Señor, dale gracias a Dios. Si algo no cesará, si una alabanza no cesará en la boca de la verdadera iglesia, es la alabanza de gratitud y acción de gracias delante del que está sentado en el trono, porque gracias a su amor y a su sacrificio, hoy somos la iglesia del Señor. Somos lo que somos
y también guardamos una esperanza gloriosa de aquello que se ha de manifestar. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participe muy despacio del pan que representa el cuerpo de Cristo. Me has tomado en tu brazo y me has dado salvación. De tu amor derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participe muy despacio de la copa del Señor. En la cruz de tu vida entregaste todo, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Y gracias, gracias por ese sacrificio Señor. Gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Gracias mi Señor Jesús. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Visión Cristiana Elohim está esperando a Cristo. Visión Cristiana Elohim somos una iglesia que sus ojos están puestos en el cielo, porque la promesa es cierta. Pronto el Hijo del Hombre ha de aparecer. Así que dale fuerte ese aplauso al Señor y alabamos a Dios con esta preciosa alabanza.
abrirán los cielos y te veré por primera vez. Ha sido mi anhelo desde aquel momento que me salvaste. Yo te espero en los cielos y te veré por primera vez. Cuánto anhelo que llegue ese día para estar contigo, mi Señor, iré. ¿Y cuándo será? ¿Y cuándo será? Mi alma pregunta con desespero, ¿cuándo será? ¿Cuándo será ese gran día que te veré? Aquí la iglesia con el Espíritu te dicen ven, no tardes más, por favor. Te conoceré por aquellas marcas en tus manos y en tus pies, y aquel gozado que por amarme a mí traspasado fue. Te daré las gracias cara a cara por primera vez. Cuánto anhelo que llegue ese día para estar contigo, mi Señor, iré. ¿Y cuándo será? ¿Cuándo será? Mi alma pregunta con desespero. Vamos a declararlo fuerte. ¿Y cuándo será ese gran día que te veré? Aquí la iglesia con el Espíritu te dice ven, y no tardes más, por favor, mi Señor, ven. Y no tardes más, por favor, mi Señor, ven. El Espíritu y la iglesia dicen ven, Señor Jesús, aleluya. Él ha resucitado con poder y gloria, y a su nombre. Aleluya. Alguien da un gloria a Dios en esta hora. Él ha resucitado. Por eso le exaltamos, porque Él ha resucitado con poder. Aquel día lo abrigó la tierra en la tumba de un rico, sepultado fue. Parecía que ahí terminaba la esperanza del Mesías, Jesús de Nazaret. Solo 3 días se estuvo ahí, al tercer día se levantó con el poder de Dios, a la muerte derrotó. Gloria a Dios, resucitó, Cristo vive, Cristo vive a la diestra de Dios. Gloria a Dios, Cristo vive a la diestra de Dios. Alguien da un gloria a Dios fuerte en esta tarde. ¿Cuántos creen que Él ha resucitado?
Aleluya. Y Él dice, no temas porque yo soy el Señor, creador del universo, soy el principio y fin. El que sube muerto y ahora vivo para siempre y tengo la llave de autoridad. Vamos a decirlo fuerte esta parte. Abran las puertas del palacio, que va a entrar el conquistador. ¿Quién es el Rey de Gloria? Es un Cristo el Señor. Gloria a Dios. Cristo vive a la diestra de Dios. Vamos a declararlo. Gloria a Dios, resucitó, Cristo vive a la diestra de Dios. Ahora solo la voz, declararlo fuerte, gloria a Dios. Cristo vive. Una vez más, solo la voz, gloria a Dios. Resucitó, Cristo vive, Cristo vive. La última vez, todos juntos, vamos a declararlo. Gloria a Dios, resucitó, Cristo vive, a la diestra de Dios. Amén. Hayendo un minuto de alabanza para el Cordero en esta hora. Eso es, alábale, porque Él ha resucitado con poder. Rabasiquem de Rebeise. Hay poder de Dios en esta hora. Eso es, alábale. Y a su nombre. Aleluya. Dale fuerte ese aplauso al Señor con todo tu corazón. Cierra tus ojos, dale tu mejor aplauso a Jesús. Dale fuerte esa alabanza al que vive. Kiramaya Sama, Kendarai, Sakiraya So. Gracias por ese bendito sacrificio en la cruz, por amarnos hasta la muerte. Gracias, un día te veremos. Rendiremos nuestras coronas delante de ti, nuestra adoración. Gracias por tu presencia. Opera milagros, Señor. Que tu palabra se cumpla. Mientras se participa del pan y de la copa, guardando esa esperanza, sujetándonos en obediencia a tu palabra. Glorifique su nombre. Que ese testimonio pueda dar evidencia que tu palabra es verdad y tus promesas son ciertas